¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva misión. No, ¿Cómo no? no, porque esto no es la última página. Bueno. Discúlpeme. ¿Cómo era esto? A ver, estamos medio oxidados, ¿no? Yo le voy a decir cómo es esto. Rick. Habría que poner en el corte de edición un ring. Rick. Muy bien. Entonces, escuchamos un bullicio, nosotros salimos corriendo. Salimos desesperadamente a tomar café y a comer cuadraditas de grasa y a fumar, por supuesto. Y volvemos después de ¿cuánto? ¿Un año tal vez? Más. ¿Tanto? Y ¿Tanto? yo creo que sí. Sí. Casi, o un año, no recuerdo bien. El año pasado fue... Estuvimos dando clases a morir y bueno, y desde que somos figuras muy reconocidas de la televisión regional de zona norte. Noroeste, perdón. Somos reconocidísimos conductores de televisión. Sí. Nos tomamos muy en serio nuestro oficio, pero hoy... Bien, totalmente. Hoy venimos de un fin de semana largo, así que vamos a tomarnos un recreíto. Totalmente. Un recreo necesario, que como ustedes saben, los recreos son excusas para decir las mayores barbaridades, cancelables todas ellas, y bueno, aquí estamos nuevamente. Cancelables. Todas cancelables. Todas cancelables. Usted dice que... Bien. No, las mayores barbaridades que decimos, no sobrevive uno. Muy bien. Voy a hablar sobre la guerra. Sobre la guerra, sí. Bien. ¿Qué estaba haciendo usted, Sebastián, entre el año 39 y el 45? Yo escribía máquinas. Escribía máquinas, señor, no recuerda nada. No No preguntemos lo que hacían ciertas personas entre el 39 y el 45. Sí. Ya igual no deben quedar muchas, pero en fin. Que los hay. En fin, salgamos de este terreno pedregoso y vayamos a la materia que nos convoca en este recreo. A ver, hace mucho que venimos pensando en la idea de este tema, porque ¿cuándo fue? Hace 2 meses más o menos, tal vez, un mes. Sí, no sé si llega tanto, Bueno, un mes y medio, ponele. Sí. Hace no mucho, la excelentísima Samantha Schweblin, a quien tuvimos el honor yo por lo menos de conocer, a escucharla en una entrevista que le hicimos en el año 2009. En el profesorado, y vos, Sebastián, intercambiaste correos y charlaste con ella. Gran persona. Gran persona, una gran escritora, una de las grandes representantes del género cuento en Argentina, sí. Con una pluma densa, bueno, en fin. Ganó un premio de 1 millón de euros, el premio... Sí, bueno. Un premio. Exacto. Creo que y ahora ganó otro. Bueno, y se armó cierto revuelo en un mundo del que ya voy a hablar, que es el mundo de X, en el que pulularon una gran cantidad de neocríticos literarios y lectores muy avesados y especialistas en literatura que seguramente nos podrían tranquilamente enseñar muchas cosas, seguramente, o no, a decir, no, bueno, ¿cómo puede ser que premien? No, claro... no me premien a mí. Que no me premien a mí, primero, y claro. Segundo, la gran línea de argumentos es qué fácil es consagrarse como escritor, como gran escritor premiado desde Alemania, ¿no? Y considerarse tal cosa. Y después, claro, en el discurso Samantha dijo algo, voy a citar de memoria, ¿no? Lo que yo tengo para decir lo puedo decir en 20 páginas, no necesito 285, pero porque está hablando de la materia cuento. Totalmente. O sea, vos, Sebastián, como cuentista, bueno, sí, vos sos un gran cuentista, de los cuentos, Porrini. Ya la arruinó. Listo. Podés decirme, digamos podés afirmar... Intento. No, bueno, pero yo te he leído, tenés cosas publicadas, que la materia cuento no es una materia fácil, ¿no? Es como pensar en un dispositivo de una relojería perfecta que tiene la virtud y la capacidad de ser breve. Tiene que ser algo condensado, sí.
y bien ahí, difícil de masticar. La novela tiene otro aire. Otro aire. Tiene otros mecanismos, otra genialidad. Por eso hay escritores que son excelentes narradores, ya como cuentistas, ya como novelistas, y hay otros autores que se han abocado más a la novela, otros más a los cuentos. Y hay de los más también que son pésimos cuentistas y pésimos novelistas y siguen publicando y no sé qué. A lo que voy es, la gran crítica que se le hizo a Samantha Schweblin no estaba sostenida en buena medida en la materia de su literatura, sino en la puesta en escena de lo que hoy, o de lo que pulula mucho en los grandes centros neurálgicos de promoción de lo que sería el sistema literario. Y hablemos de Argentina puntualmente, no ni siquiera puedo pensar en otros países porque es lo que más conocemos, digo, lo inmediato es acá. A ver, ya hemos hablado en algún recreo sobre la dimensión de los premios, etc. Pero bueno, como para empezar a pensar un poquito algunas cuestiones, ¿no? Sobre el panorama de nuestra literatura. Yo no puedo ser objetivo en muchos aspectos, como siempre, porque debo decir, de la cuentística de Samantha Schweblin he leído todo. ¿No? Desde El núcleo del disturbio hasta El buen mal, los 5 creo que son, ¿no? A ver, El núcleo del disturbio, Pájaros en la boca, Siete casas vacías, no, son 4, y El buen mal. El buen mal. Y la novela Distancia de rescate y Kentuckys. Y Kentuckys, que es una novela. Perfecto. De ciencia ficción. Claro. Bueno. Son 4 libros de cuentos y 2 novelas. Bueno, vamos a decir entonces de los 4 libros de cuentos. Primero, yo creo que a Samantha no le perdonan el hecho de que es una persona absolutamente innovadora en la literatura. Trabaja un terror que no es el del fantasmita de noche, que tampoco es el fuerte y al medio el doctor. Bueno, que no es el de la nena marginal que se encuentra con el espíritu o con el, vaya a saber qué, de su vecina que era bruja. Que pertenece a una secta. Claro, y demás. Es otro terror. Un terror que nos llevó tiempo también descubrirlo, porque en sus primeros cuentos ya está planteado algo, en El núcleo del disturbio, ya está planteado algo, que fue Premio Fondo Nacional de las Artes con una Samantha Schweblin de 22 años, o sea, una persona absolutamente joven, muy, muy joven, y nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistarla en 2009 cuando estaba publicando Pájaros en la boca, su segundo libro 7 años después. Con lo cual uno empieza a ver, yo veo en Samantha algo muy particular, que es el tiempo que se toma para escribir, corregir, recorregir, revisar y sin ningún apuro entender que un texto ya está, ya hay que dejarlo. Eso es muy difícil para ciertos autores, porque decía, uno publica para no volver a corregir, ¿no? Evidentemente, pero que él después incluso corrigió lo que había publicado y demás, en mucho, sobre todo lo del periodo más joven. Eso por una parte. Y en segundo lugar, no le perdonan también el hecho de que esté en el exterior y desde el exterior no esté escribiendo un cuento ubicado en Berlín, o esté ubicando un cuento en Múnich, o esté ubicando un cuento en la Mitteleuropa, que siga publicando cuentos que están muy bien narrados desde el punto de vista de, bueno, digamos una cultura americana, por decirlo, porque tiene alguna amplitud. Conclusión. La Argentina, mis queridos amigos de otros países de Hispanoamérica, la Argentina es un país enormemente celoso intelectualmente. Intelectualmente es de unos celos increíbles, diría yo. Pocas personas se alegran de la obra de otra, ¿no? A mí me pasa, yo me alegro realmente de colegas que publican, pero no suele ser el lugar común. Es un país de celos enormes, una sociedad de celos enormes,
que no puede tolerar que haya un contemporáneo. Parece que todos están muertos, ¿no? Cuando ya se los ya está, tiene que estar muerto para tener un reconocimiento, así ya no escribe más. Y de otra forma, también, no puede tolerar que una persona joven, ¿sí?, se haya destacado con calidad. Porque ustedes me dirán, premios se entregan todos los años. Sí, y cada vez más. ¿Qué sé yo? Premio Villa Langostura sobre cuento que eso. Premio de la ciudad del Pindonga sobre tal cosa y tal. Bueno, muy bien, obviamente. Perfecto. Ahora, esto es un reconocimiento a nivel internacional de la que a mí me parece la mejor cuentista viva argentina, y esperemos que por muchos años, por varios motivos, ¿no es cierto? Primero, por cómo construye sus historias, cómo las historias cierran, tienen final, están perfectamente pensadas para tener un final. Y otra cosa que les molesta, señores, no viene del área de letras, Samantha. No es una estudiante de letras, no fue estudiante de letras. Eso es otra cosa que les molesta. Nuestros grandes autores no pasaron por la facultad, ni Borges, ni Bioy Casares, ni Cortázar, ni incluso Samantha Schweblin, que sí estudió en la facultad, pero otra cosa totalmente distinta. Les molesta muchísimo. Y bueno, son miserias que tenemos que aceptar, pero que a la vez no nos obnubilen al momento de opinar. Porque es muy interesante y es de grandeza y de nobleza reconocer la calidad de un contemporáneo. No es la única, debo decirlo. En Argentina tenemos grandes escritores. Yo digo, en el nivel novela, yo diría un Cristian Acevedo. Gustavo Rimoldi, que hemos hablado de ellos muy bien. X, y sigo, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? Que se crean camarillas y Samantha no está en ninguna camarilla. Uno lo ve por... ¿Sabes lo que me asombra? ¿Cómo todavía no le invitaron a inaugurar la Feria del Libro? Bueno, ese es otro tema. Señores, a ver, si se trata de pagar el pasaje, me parece que se paga el pasaje a cada uno, que Dios mío, pero me parece que una persona que ha sido reconocida a nivel internacional con el premio Juan Rulfo, con el Fondo Nacional de las Artes, por supuesto, con el premio Rivera del Duero, que no era menor, ¿no? El título puede parecer, como dije yo, Villa Langostura, no. Es un premio de altísima calidad en el cuento. Y ahora reconocida con 2 premios en un mes, ¿no? Y ella tuvo el desparpajo de decir, bueno, este dinero me viene bien porque, ¿no es cierto?, me va a permitir cierta soltura y demás, pero obvio, 1 millón de euros. A ver, ¿qué quieren que diga? Con esto... La cultura no tiene precio. Estuvo muy bien, fue absolutamente natural. ¿Qué haría? Mirá, me compro... Nosotros nos dan 1 millón de euros. Sí, obviamente, cámaras, qué sé yo. Obviamente. Diste en 3 puntos, así como a martillazos sobre los cuales quisiera seguir martillando. ¿Por qué el terror de Samantha, o el terror, o lo fantástico, o esa dimensión perturbadora que incomoda, que genera una angustia y una dimensión tremenda? Samantha creo que opera con el terror sobre una forma de entender la existencia totalmente vacía, ¿no? Samantha trabaja ya desde Pájaros en la Boca. En tiempo presente. Primero en tiempo presente, y trabaja con algo que es terrible en la sociedad moderna en la que vivimos, se entiende muy bien la sociedad moderna, en la que la filiación de los vínculos familiares incluso están cortadas. Uh-huh. Basta leer Pájaros en la Boca, por lo pronto, el cuento que da título a la antología. El cuento que da título. El núcleo de esa chiquita, Pájaros en la Boca. 7 casas vacías. La casa, el oikos o el oikos. Sí. ¿Cómo se pronuncia? Oikos. Oikos, no oikos. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. El oikos, esa cuestión de que las casas están vacías. Nada de todo esto, esta madre que hurga un hombre sin suerte. ¿Qué cuentas? Donde los padres no saben cómo ser... un cuento en el que
los padres, queriendo ser excesivamente padres, terminan siendo excesivamente imbéciles y dejan a una hija desprotegida hacia lo terrible y lo más terrorífico que se puedan imaginar con una nena de 8 años. Claro. Y en el buen mal, por poner dos ejemplos... El padre un idiota. El padre un imbécil. Por poner dos ejemplos, el cuento Bienvenida a la comunidad, que es de una densidad y y esa cosa que logra Samantha, esas escenas donde va a pasar algo terrible y está el nervio vivo ahí y no termina de pasar. Yo creo que hay influencia del cine, ¿no? Bueno, ella es, si no recuerdo mal, no es realizadora audiovisual o guionista, claro. O algo de eso. Tiene algún estudio de eso. Y El ojo en la garganta, que me parece, junto con La respiración cavernaria, esos cuentos de largo aliento, donde hay una presencia de algo que no termina de cerrar. ¿Y eso qué es? Está, para mí, humildemente, digo, ¿dónde está el terror? Justamente el terror está en que ni siquiera en el lugar conocido, en el lugar común, en el núcleo, en el seno de la familia, hay terreno firme. Sí. Ortega dijo que Samantha está denunciando la disolución de la familia. No está denunciando nada. No está denunciando nada. Está no fue ninguna comisaría. Operando sobre una materia densa, álgida, y no está, jugando, esta es la historia de una casa que narra el devaneo de familias y el punto de vista lo narra la casa. Ya lo hizo Mujica Lainez. Y esa es la primera, ¿dónde está el terror Samantha? El segundo punto sobre el que quisiera hacer doble clic, como se dice ahora, es el hecho de, vos decís, ¿por qué no la llamaron a inaugurar la Feria del Libro? Porque claramente... Me parece muy bien que llamen a quien quieran, pero... Llamen a quien quieran, porque claramente la Feria del Libro, hemos participado con mucho gusto y todo, es eso, es una feria, es un evento más bien de orden comercial que cultural, más allá de que haya... ¿No sabías? Sentate, vení que te cuento. El libro del autor al lector. El libro de... Sí, claro, pasando por el gran intermediario que es el mercado. Entonces... La feria. Quienes inauguran la feria. Bueno, sí, qué sé yo, qué sé cuánto. Paradójicamente, quienes inauguraron la feria este año... sí, son escritoras que tienen una trayectoria, Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y no recuerdo quién fue la otra. Ahora, si uno dice, a ver qué hay en esta obra, y qué sé yo, no sé, Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara opera sobre la reescritura de un personaje de Martín Fierro, eso ya lo hizo Borges. Pero la reivindicación de la mirada de la escritora femenina, estamos hablando de Samantha. Ya lo hizo Borges y creo que lo resolvió bastante bien en 2 cuentos, El fin y biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Vamos a hablar de la literatura... Otra cosa que molesta, que no se embandera. Claro. Vamos a hablar de la literatura desde el punto de vista de renarrar la historia, y la historia reciente argentina. Entonces pareciera ser también que la historia reciente argentina está marcada por años de plomo y por la sangre y por el concepto de terrorismo. Entonces, terrorismo, terror, el terror que produce el Estado. Entonces hay como manifestaciones y expresiones que van en esa cuestión, el tránsito por mundos muy particulares, muy de nicho, ¿no? Sectas, etcétera, etcétera. Y Samantha escribe una literatura que es mucho más accesible en cuanto a la vivencia de lo que podría pasar. Sí. Digo, el vínculo entre un padre y un hijo, o el vínculo entre 2 padres que no saben criar unos hijos, es más visible, mucho más visible que, vamos a construir una idea donde haya una sociedad secreta que esté... A ver, el artificio de la literatura también opera sobre esas cuestiones. Estoy diciendo opera demasiado, estoy muy operativo. Me refiero a que... Enriquece, claro. Mueve otros instrumentos del lenguaje. Claro. Enriquece. Claro. Igual, a ver, tampoco... Claro, porque... Miren, me voy a inmolar. ¿Me puedo inmolar yo? Ya que volvimos a los recreos. Más de una vez, ustedes se habrán dado cuenta, le pegamos, pobre, a Mariana Enríquez.
Y yo debo decir, no la conozco. No la conozco. Me cae 10 puntos. ¿La escuchás hablar en una entrevista? Yo escuché prácticamente todas las entrevistas. La que le hicieron en el que hizo Rebord, todas las entrevistas. Es una persona muy elocuente, es una gran oradora, sabe vender muy bien. Ahora, su literatura a mí no me gusta. Y el problema no solo es que no me gusta, y uno dice, bueno, no podés definir la literatura por lo que te gusta o por lo que no te gusta. Bueno, ahora, ¿por qué no me gusta puntualmente? Porque para mí carece de definición en los finales, en principio, y porque, qué sé yo, intenté leer Nuestra parte de noche y no pude terminar, no pude seguir, digo. Y luego, claro, está esa manía de, bueno, esto es lo que pegó ahora, la traducen en todos los idiomas, y entonces, bueno, ahora yo creo que debe haber alguna persona que dice, bueno, Mariana, ahora dame todo lo que escribiste en tu vida, y bueno, acá está, bueno, esto lo vamos a convertir en una gran novela, qué sé yo, no sé si todo lo que un gran escritor haya escrito en su vida es Exacto. de igual impacto. ¿Hay algún cuento de, qué sé yo, los peligros de fumar en la cama o las cosas que perdimos en el fuego? ¿Algún cuento que decís, bueno, esto tiene alguna cosa, pero siempre está ese regodeo en algo que no, para mí, que no termina de definirse y en el fondo son respetables obsesiones personales. Sí. Pero que a veces, el autor los tiene. Que el autor los tiene, y ella lo dice, ¿no? Es esa cosa del fanatismo por ciertas ideas y ciertas cosas. Pero ¿qué pasa? Creo, humildemente, que la literatura no puede solamente ceñirse en fanatismos particulares. Está bien, van a decir, bueno, pero Borges siempre hablaba de los laberintos y de la cosa. Sí. Está bien, perfecto, pero... Que son símbolos. Y en todo caso Borges lo hacía a propósito en la medida en que Claro. él sí tenía un proyecto de querer encumbrarse como el escritor argentino. Bueno, hablando de Borges, ¿no? Diego, y hablando de Samantha Perdón. No, muy bien. Digo, porque si no... son dale, sí, ya sé. No. Yo, hablando justamente de Borges y de Samantha, haciendo un paralelo, a mí me parece, en una opinión absolutamente personal y que habría que desarrollar con más tiempo, que Samantha es consciente de lo que fue Borges en el cuento argentino. Y ella eligió la forma de Borges, o sea, la forma que Borges usaba el cuento, para hacer un cuento absolutamente diferente del de Borges. Es decir, un borgiano fanático, por decirlo de una manera, seguramente no va a disfrutar de los cuentos de Samantha Schweblin. ¿Por qué? Porque los cuentos de Samantha Schweblin no se plantean con la cantidad de arquetipos y símbolos que los trabaja Borges, sino que se plantea desde el remesón de aquellos símbolos que ya no están. Es decir, desde lo que decía Diego, desde el perturbar, es decir, crear una sensación de, es una sociedad que ya no tiene o no comprende ningún símbolo. Borges todavía los podía usar porque los podía hacer operar porque todavía había un elemento allí presente, actuante, en el arte, que venía desde el siglo XIX, que cuando Samantha empieza a escribir a comienzos del siglo XXI, ya no están del mismo modo. Obviamente siguen operando, pero ya no los podemos usar del mismo modo. Entonces hay un vacío de eso sobre la base de una sociedad que ha dejado de lado toda esa simbología. Y lo hace muy bien. Fíjense, nosotros que somos defensores de la literatura clásica y de la literatura simbólica y de la operación de lo metafísico y demás, yo creo que no está eso justamente porque no está en la sociedad. Y Samantha es una lectora de la sociedad muy interesante. Por eso decía, no ubica los cuentos en Alemania, porque vive en Alemania hace ya unos cuantos años. No está ubicando los cuentos en Alemania porque se imprimió de esa literatura, o se imprimió fundamentalmente de esa sociedad, mucho más vacía todavía, en muchos sentidos. La sociedad europea occidental, ni hablemos, sería para otro recreo.
sino que lo que hace es seguir siendo profundamente argentina en ese sentido, ¿no? Las historias pueden ocurrir perfectamente en Morón, en el Gran Buenos Aires o en pleno centro de Buenos Aires, que en algunos casos nombra. ¿Por qué es esa sociedad la que hoy en día vive ese vacío? Y lo está reflejando de una manera notable, que ella lo comparte. Yo no creo, me encantaría preguntárselo, pero ella, cuando la entrevistamos, allá por el 2009, habló de su admiración por el autor del Guardián en el Centenario, Salinger. Y dijo, los 9 cuentos de Salinger tienen justamente una sensación de perturbación muy clara, sobre todo el día del pez banana. El pez banana, ¿no? Que es el pez plátano, como ustedes quieran que esté traducido, en el que se evidencia justamente una sociedad que mira lo trascendente como un vacío. Entonces uno podría pensar, bueno, es el reflejo. Sí, por supuesto es un reflejo de una época, pero fíjense cómo lo hace. Lo hace tomando la enorme tradición del cuento. Y ese es el cuarto punto sobre el cual podríamos basar esto, Diego. Se atrevió a escribir cuentos. Sí. Cosa que el mundo editorial abomina. Porque es la era de la novela como fuere. De la novela como fuere, del texto largo como fuere. Y Samantha presenta un libro de 170 páginas con 8 cuentos, en los cuales, claro, el editor, otra vez cuento, ¿no? Se lo dijeron a Ray Bradbury también. Otra vez cuento, ¿no? Ahora es la novela. Se lo dijeron hace 70 años a Bradbury. O sea, se está oponiendo a... Es un discurso muy diferente. Y cuando dijo, yo puedo resolver en 20 páginas lo que para otra persona serían 270, no fue un gesto de pedantería. Fue realmente un gesto de cuentista. Sin desvalorizar la novela, porque valga decirlo, yo creo... Y lo puedo pensar, y tal vez Samantha me tape la boca con algo, que ella es cuentista de alma, no sé si es novelista. No. Tal vez no sea una novelista de largo. Eso la hace menos. No, para nada. Borges no escribió, señores. Ahora están diciendo que escribió una novela. Bueno, a mí ya me extraña todo, pero vamos a decirlo. Borges eligió un formato de cuento. Cortázar escribió novela, por supuesto, pero son sus grandes cuentos los que quedan. Es decir, ¿qué hay de todo ello? Bueno, hay una elección, hay una de hecho, postura. Sí, tenemos que trazar alguna línea también, digo, para ser absolutamente consecuente con el sincericidio que uno acaba de cometer. A mí la novela, la proclamada novela que escribió Kentucky, no me gustó. Claro. Porque claro. No me gustó. A mí Distancia de Rescate sí. Distancia de Rescate tiene... Por ahí podríamos incluso discutir en qué medida Distancia de Rescate fue pensada como novela. Claro, como relato largo, como novel, tal vez. Claro. Digo, ahí uno podría ingresar. Pero es una maravilla. Porque aparte es de una perfección formal. Sí. Bueno, está todo ahí, ¿no? Sí. En cuanto a forma, ¿no? Sí. El narrador, que es un diálogo. El modo en el que se construye el distanciamiento de ciertos elementos y cómo a partir de un diálogo que no sabemos en qué, hasta que la tercera parte o las 3/4 partes de la novela, cuando llegamos al punto de clímax, descubrimos, no, esto es así, claro, venimos sospechando, pero la instauración del concepto de distancia de rescate, lo que eso significa, exacto, lo terrible. Esa madre viviendo, ¿no? Es de una perfección absoluta en muchos términos. Y bueno, es un relato largo. No llega a ser una novela. O sí, como quieran plantearla, pero es breve. Como novela es breve, como cuento es largo. En fin. Yo creo que hay que tener en cuenta que, y según otro tema, el manejo del lenguaje que tiene. Sí. Tiene un manejo del diálogo. Que nunca es un diálogo que esté de más. No hay palabra que esté, digamos así, simplemente para estirar la situación, porque obviamente lleva a un estrés, ¿no? del texto, pero
en el caso de Samantha está muy bien trabajado. Un poquito para cerrar, ¿no? Este tema de los contemporáneos, sobre los cuales tiene que pasar agua, ¿no? Tiene que pasar mucha agua, tiene que pasar tiempo y demás. Veremos qué queda de todo esto. No hay que olvidar que la presión editorial es muy grande sobre ciertos autores. Yo creo que hay autores contemporáneos muy buenos que están siendo presionados por las editoriales y que se ven obligados a publicar a veces los borradores de algo que les surgió en un momento y que con buen tino dirían, lo guardo porque el día de mañana por ahí es algo, pero o si no, nada. Se ven obligados a eso y uno ve a escritores importantes publicando cosas que son relativas. Yo creo que Samantha en eso también se mantiene firme y por eso se la ve editar en distintas editoriales. Sí. Uno empieza a ver, hay uno editado por uno editado por otro, es decir, ahora no la pueden ya negar, pero en algún sentido es una actitud de enfrentamiento, ¿no? Una persona que se pasa 7 años sin publicar y saca un nuevo libro de cuentos y demás para un editor otra vez, ¿viste? Otra vez, ¿no? Escribe breve, siempre breve. Bueno, ¿no es cierto? No le pidamos a un constructor de katanas que haga una katana por semana, ¿no es cierto? Entonces, me gusta esa. Lleva tiempo, claro. Esa analogía. Leer las 1001 noches lleva tiempo, como digo siempre. Lo dijimos en el último programa, ¿no? Hay algo también... pareciera ser que todo tiene que ser inmediato. Y bueno... Por eso también prolifera ese mundo de críticos, neocríticos literarios, como me gusta decir. Muy bien. Sin poner su nombre. De soslayo dijiste algo que también estuvo pululando en las últimas semanas sobre la carrera de letras. No tiene ninguna relevancia discutir si la carrera de letras es A, B, C o D. Se lo dice un profesor de lengua y literatura. No, porque hubo un comentario, no, porque letras es no sé qué, ¿no? Y salieron los de letras, no, pero letras es tal que... Chicos, chicas, señoras, señores, hagan algo muy sano por la humanidad y por la carrera de letras. Sigan leyendo. Totalmente. Sigan leyendo. Lean. Sí. Lean todo lo que puedan. Lean y lean. Escápense de los programas. Escápense no solo de los programas, sino busquen, curioseen, vayan a las bateas, ensúciense los dedos, lean. Y si usted no es de letras, siga de largo. Totalmente. Ya lo vimos, ya sé que... qué bien que opina vos, no, porque dijo una cosa muy mal. Ya está, ya te vimos, seguí. No, tampoco voy a ponerme en el lugar de... No, bueno, la carrera de letras es la cosa... Yo disfruto de... Ha dado críticos. Pero yo disfruto de mi formación y de la posibilidad de que mi formación me permita seguir leyendo. Totalmente. Y me obliga a seguir leyendo. Totalmente. Y que uno no termine nunca. Que uno no termine nunca, entonces no... Exacto. Y yo supongo que al decir, como yo decía, escápense del programa, me refiero al programa que las materias... No de este programa, que ese, no claro. sé. Exacto, al programa de una materia, significa leer lo que está del otro lado, porque somos funcionales a... ¿no? Y es muy triste ver personas que repiten lo que cierto pensador dijo en determinado momento y lo hacen ubicable a todo. No es posible. Claro, no pueden leer todos los términos de Foucault. Claro. No se puede leer toda la literatura en los términos de Eagleton. Claro. O en los términos de Piglia incluso. O sea, claro. Pensar que la literatura argentina solo se puede dirimir a partir de lo que plantea Piglia, y bueno, es un poco... Es una teoría. Es una teoría. Y hay muchas. ¿No? Y lamentablemente las universidades dejan de lado muchas que son muy interesantes. Los críticos no pueden constituirse como autores de la clausura de un tema. Al contrario, tienen que abrir. En el momento en que usted encuentra un crítico que, puedo aplicar este crítico a todo, es porque está... Diego... leyendo fuera de la biblioteca. Bien, entendí la alusión a Lelutier. Muy bien. Otra cosa, quiero decir algo, mira, una alegría. Escucha esto. Una colega
me dice que hizo un curso con una, parece que muy interesante, con una profesora sobre un gran autor. Entonces le dio el material para que vea, ¿no? El PDF, todas estas cosas, ¿no? Que se mandan hoy en día y demás. Y encuentra un enlace, abre el enlace, le llamó la atención, era el único video. Bueno, me dice Sebastián, dice, pongo el enlace y salió tu biblioteca, dice el profesor Ortega y el profesor... ¡Llegamos! Totalmente. Claro, esta colega con toda honestidad le escribió a la profesora, le dijo, profesor Ortega y Porrini, dice, yo los conozco, dice, bueno, en el caso de Diego, trabajó conmigo, dice, en el caso de Sebastián sigue trabajando, dice, lo veo, por eso me lo comentó, y le dijo, son muy buenos, bueno, nos estamos autoelogiando. Bien, ¿qué quiero decir? Quiero decirle a la profesora y a todos, gracias porque si ustedes encuentran algo aquí que puede servir para hacer un estudio, para plantear una tesis. ¿Se acuerdan cuando tirábamos ideas de tesis? Bueno, me alegra enormemente, porque esto también persigue la idea de una utilidad, no un utilitarismo, una utilidad. O sea, que sea útil, me abrió tal posibilidad, vi tal cosa, no lo conocía, estupendo. Incluso decir, están totalmente equivocados. Sí, claro, sí. No se olviden, vayan a refrendar lo que decimos, claro. Sí, por favor, sí. Y no se queden en que, fuman en pipa, qué antigüedad, biblioteca. Bueno. Ya, otra vez, ya está, ya te vimos. Exactamente. Valga decirlo, quería recordarlo qué porque bueno. me puso muy contento que en un curso sobre un determinado, un curso importante para profesores, bueno, estemos allí dando nuestra opinión. Dieguito. Nos vemos cuando la última página decida volver a encenderse en vuestras pantallas, porque el ínclito ha decidido manifestarse. Ahora termino, Esto es un... Yo lo corté, claro. Es cine. Todo tiene. Y ahora vamos a develar qué tengo en este cajón misterioso. Ahí habrá que. Nos vemos, Sebas. Nos vemos pronto. Sí, señor, por supuesto. Esta semana un recreíto necesario. Y más que recreo, un poco de ganarse amigos por todos lados. Yo quiero tener. Roberto Carlos, ¿no? Claro, exactamente. Que tengan muy buena semana. Chao. Adiós, gracias.